Buenas tardes. Gracias por su asistencia a este primer webinar Solenis Mannings Experience. Bienvenidos a esta sesión número 1, en donde el ingeniero Carlos Vergara nos hablará sobre los principios básicos de incrustación y formación de depósitos en procesamiento de minerales. El formato de la presentación es en modo solo escuchar, pero podrán realizar preguntas en forma escrita durante toda la presentación. El equipo Solenis responderá algunas de esas preguntas al final de la presentación y a su vez generará un archivo donde se responderán todas, que después será accesible a ustedes. Agradeciendo de nuevo por su presencia, dejo la palabra al ingeniero Carlos Vergara. Aló, hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por asistir a este simposio en donde vamos a tratar de compartir con ustedes aspectos técnicos y experiencias en las diferentes plantas de las aplicaciones de nuestros productos químicos. Tal como dice Eduardo, las preguntas las pueden ir haciendo por escrito en la medida que avanza la presentación. Y al final, cuando hagamos la sesión de preguntas y respuestas, vamos a tratar de responderlas todas, y aquellas que queden sin responder las vamos a responder igual por escrito, y se va a generar un documento en PDF que será puesto a disposición de usted e informado el link a sus respectivos correos. Entonces vamos a partir este simposio con la primera presentación, que guarda relación con los depósitos e incrustaciones en procesamiento de minerales. La agenda que vamos a seguir, ¿no es cierto? Primero vamos a hablar en forma general de los mecanismos de formación de depósitos e incrustaciones en las diferentes aguas o soluciones de proceso. Posteriormente vamos a ver cuáles son el control, digamos, o la forma en que nosotros podemos controlar e inhibir la formación de depósitos e incrustaciones a través de productos químicos, y cuáles son las recomendaciones técnicas, ¿no es cierto?, para el control de incrustaciones más comunes que podemos encontrar en la industria del procesamiento de minerales. Creo que previo al inicio, ¿no es cierto?, es importante que nos detengamos a revisar el famoso triángulo de la estabilización de las aguas industriales o soluciones de proceso, en donde en definitiva siempre estamos tratando de mitigar, ¿no es cierto?, perseguir estos tres fenómenos que nos hacen la vida difícil en el procesamiento de minerales, tal cual es la corrosión, el ensuciamiento microbiológico o biofouling y la depositación o incrustaciones. Sin duda que el control de estos tres fenómenos son los que en definitiva nos ayuda a tener una estabilización exitosa en la manipulación es lo que guarda relación con el fenómeno de depositación o incrustaciones, que es lo que vamos a empezar a revisar de aquí en adelante. Bueno, aquí algunas de las fotos de lo que sin duda algunos o más de ustedes han sufrido en carne propia en sus respectivas plantas, los problemas que trae consigo el hecho de que crezcan incrustaciones al interior de los ductos, de los pipelines o de equipos de bombeo en las diferentes operaciones en minería. Creo que es importante que distingamos la diferencia entre incrustación y ensuciamiento o depositación. La incrustación, ¿no es cierto?, es una sustancia, es una sal, ¿no es cierto?, que en definitiva excede su producto de solubilidad en este medio acuoso en el cual está transportando, y a raíz de este exceso, esta sobresaturación precipita. Y precipita obviamente en las paredes, normalmente en las paredes de las tuberías o de los pipelines. Las incrustaciones más comunes son las que son asociadas al calcio. Tenemos los carbonatos de calcio, los fosfatos, los oxalatos y los sulfatos, básicamente como principales sales que producen incrustación. También tenemos los sulfatos de bario y de estroncio, los hidróxidos de magnesio
y la sílice, ¿no es cierto?, que se encuentra como arcilla o como sílice amorfa, y los silicatos que también están presentes en el agua y que pueden insolubilizarse en determinadas condiciones. Todos estos agentes son capaces, ¿no es cierto?, de formar incrustaciones dentro de los acueductos o dentro de los sistemas de transporte o de bombeo en las operaciones. En cambio, las depositaciones o ensuciamientos son depósitos blandos, ¿no es cierto?, que se forman cuando aquellos sólidos que se encuentran suspendidos o desechos microbiológicos o biomasa que se encuentra presente en las aguas de transporte o las soluciones precipitan y independiente que sea un depósito blando, también producen obstrucciones, sobre todo en aquellas zonas de bajo flujo. Los principales productos de ensuciamiento son los productos propios de la corrosión de algunos sistemas, ¿no es cierto? El fierro que anda disperso, ¿no?, en el transporte acuoso, los microorganismos presentes como biomasa en las aguas industriales, sedimentos, arcillas propias de atrapamiento inclusive por operaciones unitarias como chancado o áreas de molienda, ¿no es cierto? O caminos, ¿no?, aledaños que hacen que los estanques de agua o los ponces se transformen en verdaderas trampas de agua, y obviamente todo lo que tenga que ver con la fauna de algunos lugares que también favorece la formación de microorganismos que pueden precipitar y formar estos depósitos o biofouling en los sistemas de transporte de agua o de transporte de soluciones de proceso. En forma esquemática o gráfica, vemos aquí, ¿no es cierto?, cómo tenemos la formación, en este caso de carbonatos de calcio, que se adhieren en forma firme a la pared metálica, y en el caso del ensuciamiento tenemos partículas de origen microbiológico o arcillas, ¿no es cierto?, que están presentes suspendidas en el agua y que finalmente precipitan, formando en la superficie un depósito o producto de ensuciamiento. En esta tabla, que aparece bastante complicada y en sí lo es, en el fondo resume que los fenómenos de sobresaturación con la cual implica la precipitación de una sal son procesos bastante complejos en términos termodinámicos o físico-químicos, pero que tienen que ver con una serie de mecanismos que involucran, ¿no es cierto?, o parten a través de mecanismos de difusión o conceptos mononucleares o de dislocación, ¿no es cierto?, de aquellas fallas de las estructuras de las sales, y a través de diferentes mecanismos empieza esta suerte de crecimiento cristalino en la cual, previo a la nucleación o previo a la formación del núcleo, tenemos una serie de partículas que no exceden el radio crítico, por lo tanto están en un estado de solubilidad, y cuando llegan ya a un estado de nucleación, eso quiere decir que alcanzan su radio crítico. Y cuando exceden este radio crítico, hablamos de que estas partículas pueden aglomerarse, precipitar y formar algún tipo de precipitado o incrustación. O sea, llegar desde los mecanismos de formación del embrión hasta la sobresaturación involucra una serie de mecanismos que obviamente no viene al lugar tratar de discutirlos o mostrarlos hoy, puesto que necesitaríamos mucho más de 40 o 50 minutos, que es lo que dura esta presentación. No obstante, en caso de que alguno de ustedes o de los presentes requiera mayor información en términos físico-químicos o termodinámicos de alguno de estos fenómenos de crecimiento cristalino, nucleación o supersaturación, por favor lo pone por escrito y se lo hacemos llegar. ¿Cuáles son los factores que en definitiva afectan la formación de incrustaciones en el procesamiento de minerales? Sin duda, uno de los principales factores es la calidad físico-química del agua, la temperatura, la presión, el tipo de superficie en la cual estas soluciones son transportadas, la existencia o ausencia, ¿no es cierto?, de material suspendido, el cambio en la química del agua, las mezclas de agua y el tipo o característica de flujo, ya sea laminar o turbulento, o la mezcla de ellos. En términos de la calidad de agua, las especies o elementos que tenemos que considerar en el análisis
y que guardan relación directa con la producción o formación de estas sales que precipitan, obviamente son las durezas, tanto las durezas cálcicas o magnésicas, el hierro presente, la alcalinidad, ¿no es cierto? La alcalinidad en su forma de bicarbonato, carbonato o la alcalinidad hidróxida, la cantidad de sulfatos, la sílice, el pH y la presencia de algún metal también que pueda inducir a la formación de algún compuesto que pueda precipitar. Esto en relación a la calidad del agua. El otro factor importante es la temperatura. ¿Por qué? Porque muchos compuestos dependen de la temperatura para mantenerse soluble o insoluble. Hay muchos compuestos, incluso como el calcio en su forma de carbonato o sulfato, que muestra una solubilidad inversa en función de la temperatura. Al aumentar o disminuir la temperatura precipita uno u otro. Y eso también es importante, todo lo que es la parte ambiental o la estacionalidad climatológica de los diferentes sectores, porque hay zonas que tienen cambios bruscos de temperatura y eso hace también que la solubilidad de algunas sales sea bastante sensible a los cambios de temperatura, y basta con una pequeña variación de temperatura para que inclusive sin exceder o sin aumentar la cantidad físico-química o el contenido de la sal, precipita igual solo por efecto de la variación en la temperatura. Por lo tanto, la temperatura es un factor muy importante en el control o en la parte de formación de estos depósitos o incrustaciones. Otro factor importante es la presión. El cambio de presión en una tubería puede causar incrustación debido a zonas de cambio en el diámetro de la tubería, a sectores donde las válvulas se encuentran parcialmente obstruidas o cerradas, a cizallamientos también causados por bombas. Y la razón de esto es porque cuando hay una caída de presión en una tubería, esto hace que el contenido de CO2, ¿no es cierto?, se evacúe de la solución, produciendo incrustaciones, en este caso de carbonato de calcio, si es que tenemos presencia de dureza cálcica. Y obviamente esto depende del pH de la solución y del contenido de calcio en el agua. También es posible que exista o no la incrustación agua arriba o agua abajo de la bomba, dependiendo justamente de estos crecimientos o cambios de diámetro en el recorrido hidráulico de la tubería en el circuito. También juega un rol importante el tipo de superficie en términos de la rugosidad interior, ¿no es cierto?, por donde circula el transporte hidráulico, y obviamente en la medida que aumenta la rugosidad, esto nos va a favorecer, ¿no es cierto?, o nos va a permitir aumentar la disponibilidad de sitios de anclaje en donde estos precipitados o sales de dureza puedan estacionarse y ahí crecer, formando incrustaciones bastante complicadas. Las tuberías, como ejemplo, las tuberías de acero tienen una textura que es 5 veces más rugosa que las tuberías plásticas, pero también hay un tema asociado a su resistencia mecánica, ¿no es cierto?, que muchas veces la mayoría de los transportes hidráulicos en el procesamiento de minerales son acero-carbono, por lo cual es importante tener control del fenómeno de incrustación, sabiendo que la rugosidad interior va a ser un punto de anclaje o intersticio de anclaje para que estos precipitados crezcan y se formen incrustaciones bastante complicadas. Otros factores que vimos son los materiales suspendidos. Estos, como lo vimos al principio, causan básicamente ensuciamiento en aquellas áreas de bajo flujo. Tener la sedimentación de estos materiales suspendidos que causan ensuciamiento sirven de sitios también de nucleación para que los mismos cristales que se han formado de la sal dura o la sal que se incrusta pueda ahí formar y crecer al amparo de esta depositación blanda o de este ensuciamiento. También estos depósitos blandos absorben y consumen algunos activos antiincrustantes que vienen en la solución acuosa, disminuyendo la eficiencia de los tratamientos químicos.
Y los típicos materiales suspendidos que tenemos son partículas finas de carbón, en el caso de que haya centrales térmicas asociadas, partículas de mineral, producto de que a lo mejor hay plantas de chancado o de trituración de minerales cercanos a los ponts de captación de agua, o inclusive los mismos caminos al interior mina que levantan mucho polvo con el tráfico, también que arrastran mucho estas partículas en suspensión, que pueden transformarse en arcillas o partículas de sílice que pueden finalmente depositar en el agua. El cambio en la química del agua también es importante, sobre todo cuando tú a través de un proceso puedes alterar el pH. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos que en muchas operaciones de procesamiento de minerales en oro y cobre, ¿no es cierto?, se agregan algunos productos externos como la cal o a veces la soda para aumentar el pH, para favorecer la precipitación o para favorecer algunos procesos unitarios como la flotación. Pero en definitiva lo que estamos haciendo, estamos agregando calcio, estamos incrementando el pH, y lo que estamos haciendo, ocasionando en definitiva, es favorecer el potencial incrustante del agua. También tenemos, en muchas operaciones se usan diferentes fuentes de agua o diferentes fuentes de agua cuando son continentales. Estamos hablando de aguas de pozo, pozos que pueden tener diferentes características, y el uso de diferentes pozos también involucra que tú puedas favorecer, ¿no es cierto?, la precipitación de algunas sales, sobre todo cuando las mezclas con estas aguas recuperadas que recirculamos en las operaciones unitarias, aguas de rebose de espesadores, de tranques de relave, de tapas de filtrado, etcétera. Cuando las mezclamos con agua fresca, ¿no es cierto?, esto produce un cambio brusco en el pH o el cambio brusco de la condición físico-química que hace que estas sales se insolubilicen rápidamente y formen una precipitación flash, que se le conoce, siendo bastante agresiva. Por eso es que hay una nota al pie de este slide en donde dice que mantener una buena comunicación en relación a algunos cambios que puedan producirse dentro de la operación es clave, ¿no es cierto?, para que la empresa que tiene a cargo el tratamiento químico pueda mantenerse alerta y tener control sobre la posible formación y minimizar la formación de incrustaciones en los procesos asociados. Como les decía recién, hay varios productos que son o reactivos que son utilizados en minería que contribuyen fuertemente a la formación de incrustaciones. La cal viva, ¿no es cierto?, o la cal hidratada, que obviamente aporta una cantidad importante de calcio, porque las cantidades son bastante altas que se ocupan en la minería para aumentar el pH y favorecer así los procesos de flotación. La caliza también, ¿no es cierto?, es un material altamente ocupado en las operaciones minero-metalúrgicas. La soda cáustica en menor escala, pero también usada en algunas operaciones unitarias específicas. Algunos coagulantes como sulfato férrico, sulfato de cobre o agentes reguladores de pH como ácido sulfúrico hacen también que aumente la formación o la presencia de sulfatos en los transportes acuosos, favoreciendo también, dependiendo de la condición de proceso, la precipitación de sulfato de calcio o yeso. Y los silicatos de sodio, que también son algunos reactivos que usan algunos procesos, también obviamente pueden favorecer la formación de silicatos. También es importante que ya relacionado con la mineralogía misma o con los aspectos geometalúrgicos del mineral, hay minerales que traen asociados en su base insoluble, ¿no es cierto?, algunos minerales de carbonato, como la caliza, la aragonita, la dolomita, la arcilla, etcétera. Hay algunos minerales de sílice, ¿no es cierto?, especialmente en el caso del oro, que la sílice el oro está asociado a la sílice aurífera, ¿no es cierto?, y la plata también, en términos de cuarzo y la saprolita, y algunos minerales sulfurados que contribuyen, por un lado, a la acidez del agua y obviamente contribuyen a la formación al aporte de sulfato para posteriormente transformarse en sulfato de calcio. En el caso del cobre tenemos la pirita, la pirrotita, ¿no es cierto?, la arsenopirita,
También tenemos la esfalerita como los sulfuros de zinc, y la calcopirita y la cobalina, que son sulfuros de cobre y fierro, sulfuros de cobre y también sulfuros de fierro, como la calcopirita, que también pueden producir, ¿no es cierto?, esto por la acidificación natural con agua, un exceso de sulfato y precipitar como sulfato de calcio. Aquí un ejemplo de cómo precipita, ¿no es cierto?, la solución con calcio en solución, ¿no es cierto?, el agregado caliza, cómo vamos obteniendo precipitados de carbonato de calcio, de carbonato de magnesio, de sulfato de calcio, ¿no es cierto?, dependiendo obviamente de la condición de pH, si excedemos o no la constante producto de solubilidad, en el fondo, cuando se produce la sobresaturación y precipita esta sal. Y en el caso de los silicatos, ¿no es cierto?, cuando tenemos esta relación hierro-calcio, en el fondo, si vamos a tener silicato de fierro, silicato de magnesio, silicato de calcio, o bien si va a predominar los carbonatos de fierro bajo las condiciones de contenido de fierro-calcio. Pues bien, después de ver un vistazo general de lo que son una especie de la teoría o los aspectos que fundamentan la depositación o incrustación de estas sales insolubles o de los materiales suspensos en el agua, es importante ver cómo en el procesamiento de minerales podemos atacar o podemos armar programas para el control de esta depositación de ensuciamiento de incrustaciones. Tenemos básicamente dos escenarios diferentes, uno que son los escenarios químicos, de control químico o de control mecánico. Dentro de los escenarios químicos tenemos productos, ¿no es cierto?, para inhibir la formación de incrustaciones, ya sea la formación de carbonatos de calcio o de carbonatos de magnesio o de fosfatos o de sulfatos o de silicatos, etcétera. Productos químicos para inhibir, ¿no es cierto?, la precipitación de esas sales. También hay productos químicos que pueden actuar como dispersantes para aquellos productos que de una u otra forma igual excedieron su KPS y precipitaron, o bien para aquellos productos que precipitaron producto del ensuciamiento o de ser sólidos suspendidos que están en el agua y que empiezan a precipitar antes de que estos formen ensuciamiento o anclajes para incrustaciones. Podemos mantenerlos dispersos también para controlar la formación. Y también dentro de los productos químicos tenemos aquellos agentes de limpieza química, que son los removedores, que son más bien agentes muy ácidos o muy alcalinos, que son capaces de actuar como limpiadores de tubería. Dentro de los controles mecánicos tenemos limpiezas mecánicas, filtros, tipos Polypig, ¿no es cierto?, sistemas de limpieza de tubería, o también tenemos dentro de los mecánicos, aun cuando no son mecánicos, sino que son más bien tendientes o orientados a lo que es control de procesos, o sea, tener un determinado parametrización de las plantas de tal forma de evitar que las sales precipiten a través de controlar los ciclos de concentración, de controlar muy bien la temperatura, de ver, ¿no es cierto?, cómo andan los delta P o los delta T de los procesos unitarios, controlar muy bien las fuentes de agua, en el fondo hacer un control de procesos muy estricto para evitar que las sales puedan precipitar bajo algunas determinadas condiciones de proceso. Obviamente nosotros lo que vamos a dar énfasis es al control químico a través de usar productos antiincrustantes, que es uno de los objetivos de nuestra empresa. Existen básicamente 4 tipos de inhibidores, de productos químicos antiincrustantes, que son los agentes quelantes, son todos de peso molecular entre medio alto. Los quelantes son básicamente citrato, gluconato, EDTA, etc. Tenemos los productos en la categoría de los secuestrantes, que son polifosfato o pirofosfato, también está el PBTC, el HDP. Tenemos la categoría de los antiprecipitantes, que son los maleatos o los polisuccionatos,
Y tenemos la categoría de dispersantes, que básicamente son una mezcla de polímeros y secuestrantes. Normalmente las operaciones mineras utilizan combinaciones de secuestrantes y de polímeros para lo que es el control e inhibición de incrustaciones y depositaciones al interior de sus procesos. ¿Cómo funcionan los antiincrustantes? ¿Cuáles son los mecanismos de funcionamiento de los antiincrustantes? Normalmente los productos inhibidores de incrustación, los antiincrustantes, inhiben la formación de incrustaciones o ensuciamiento a través de 3 mecanismos fundamentales. El primero es la modificación de la estructura cristalina, el segundo es por el efecto de dispersión, y el tercero que es el efecto umbral o el efecto que se conoce como el efecto threshold. Los polímeros normalmente actúan modificando la estructura cristalina y también como dispersantes, y los productos secuestrantes actúan mediante el efecto threshold o el efecto de umbral, que es el efecto de inhibición. Cuando hablamos de antiincrustantes que son capaces de modificar la estructura cristalina, estamos hablando de moléculas que son capaces de absorberse en la estructura cristalina de la sal que está precipitando. De esta forma provoca, ¿no es cierto?, que se rompan algunos enlaces de crecimiento, y esta estructura cristalina que está en crecimiento se distorsiona y la transforma en algunas partículas diferentes, o sea, de una estructura que no es uniforme, una estructura cristalina diferente, la modifica y con esto evita que ésta se transforme en partículas que se adhieren, sino que son más bien fragmentos que quedan dispersos en la solución y finalmente son arrastradas hacia los depósitos finales o hacia los relaves. No sé si ustedes recuerdan, pero o sea, han visto incrustaciones de carbonato de calcio, de sulfato de calcio en las tuberías. Son superficies bastante lisas, adherentes y muy firmes, porque poseen una estructura cristalina normalmente de cúbica centrada en las caras, y que es una estructura que tiene enlaces muy fuertes de crecimiento. Pero estos productos antiincrustantes lo que hacen, modifican esta estructura en una estructura poco regular, lo que hace que la tensión o la fuerza de enlace se transforme, más que en un enlace, se transforma en una dislocación de la estructura, haciendo que esta nueva estructura, por así decirlo, sea una estructura un poco amorfa y que no tenga la suficiente fuerza de enlace como para juntarse con otra partícula y menos asentarse en las tuberías o en alguna parte metálica del sistema. Aquí tenemos en la foto superior izquierda, tenemos una micrografía de los cristales de carbonato de calcio que fueron insolubilizados, que excedieron su KPS, que están formando partículas y que van a formar incrustación. Y cuando son tratadas con antiincrustantes se transforman en este tipo de sólidos, los cuales obviamente no tienen ninguna superficie regular. Como ustedes pueden ver en la comparación, no tienen cómo juntarse, y si se juntan se transforman en una especie de sólido no adherente. En la figura de abajo vemos los cristales de sulfato de calcio, que son más bien como barras, como agujas, que es la forma que tiene el cristal sobresaturado. Y a mano derecha vemos el sulfato de calcio ya un poco deformado, ¿no es cierto?, y en su forma poco adherente, porque ha sido sometido al tratamiento con antiincrustantes. En esta figura, estos son cristales de gypsum, o sea, de sulfato de calcio, de yeso, ¿cierto? Sin modificar. Esta es la forma regular que tienen los cristales de sulfato de calcio cuando han excedido su KPS y empiezan a precipitar. La fotografía que sigue a la derecha es como quedan estos cristales un poco distorsionados cuando se le agrega antiincrustante en una baja dosificación. Abajo a la izquierda, cuando tenemos una dosificación regular o moderada de antiincrustante, y cuando hay una alta dosis de antiincrustante ya vemos que tenemos una especie de lodo absolutamente amorfo y poco adherente, que sin duda se va a ir arrastrado por la solución a algún tanque relave o alguna disposición final. Este es el efecto que causa el antiincrustante
en el mecanismo que se denomina modificación de la estructura cristalina. Después tenemos el efecto de dispersión o el efecto dispersante. En el fondo, lo que aquí hacemos es darle carga. Esto es por repulsión electrostática. Cuando hablamos de dispersión, lo que hacemos es tratar de que las partículas estén repeliéndose. Una vez que se forma el cristal de carbonato, de sulfato o la sal insoluble cuando está presente, nosotros agregamos cargas iguales, ¿no es cierto?, en el antiincrustante, de tal forma que éstas empiecen a repelerse y eviten la precipitación. En el fondo, eso es lo que se hace, se meten cargas iguales y a través del efecto estérico, ¿no es cierto?, que produce este producto, hacemos que las sales se encuentren dispersas y no que se atraigan como polos opuestos, formando núcleos que posteriormente puedan precipitar por floculación interna o por gravimetría dentro de la tubería. En el siguiente slide vamos a ver un poco esquemáticamente cómo es esto. Tenemos partículas, ¿no es cierto?, estas partículas de carbonato o las sales que tienen carga positiva, que están formadas insolubles dentro del transporte hidráulico del agua, ¿no es cierto? Y obviamente estas empiezan a sedimentar producto de su peso. No obstante, cuando le agregamos el tratamiento o el polímero, ¿no es cierto?, con esta carga aniónica, hacemos que estas empiecen a repelerse, que se produzca este efecto, el efecto estérico que se llama, y hacemos que las partículas no se unan, sino que se repelen, y con esto vamos disminuyendo la sedimentación o la probabilidad de precipitar dentro de las tuberías o de los equipos de impulsión. Finalmente, el efecto umbral o el efecto Tresor, que es otro de los fenómenos importantes por los cuales actúan los inhibidores de incrustación, es en el fondo, si lo podemos definir en forma bastante generosa, el efecto Tresor es cuando nosotros hacemos una especie de aumento de la solubilidad en forma artificial de esta sal o de esta potencial sal incrustante en el agua. Entonces, en el fondo lo que hacemos es interrumpir o alargar este ciclo de nucleación, haciendo que la solubilidad aumente mucho más allá de los valores típicos que pueda producirse para precipitar o una sal de carbonato, o una sal de silicato, o una sal de sulfato. Lo que se hace es eso, es prolongar, ¿no es cierto?, la solubilidad o el KPS de equilibrio de esta reacción química a través de una interrupción del mecanismo de nucleación. Es decir, hace que las partículas les cueste mucho crecer y llegar al radio crítico para que no exista el proceso de sobresaturación. En resumen, ¿no es cierto?, esta línea superior, que es donde de una u otra manera tratamos de explicar el proceso total de la formación de un precipitado o de una incrustación, en donde de estas sales que están solubles en las soluciones, ¿no es cierto?, por algún tipo de mecanismo, por las condiciones propias que vimos de presión, temperatura, por la hidráulica, por los cambios de temperatura, por los cambios de flujo, por las velocidades, es decir, por cualquiera sea de esos mecanismos que afectan la formación de incrustaciones, empezamos estos iones solubles empiezan a formar algún tipo de embrión, ¿no es cierto?, en esta etapa previa a la nucleación, en la cual el radio de las partículas es menor que el radio crítico. Todavía los tenemos como embriones, no son partículas complicadas, pero ya de momento que se alcance el radio crítico, es decir, se transforme en un núcleo, estamos a puertas de que estos núcleos aumenten su radio crítico y se transformen en partículas que puedan precipitar y formar incrustaciones. Dentro de este proceso, de esta historia de proceso, ¿no es cierto?, es que nosotros hacemos que actúen los diferentes mecanismos de los inhibidores de incrustación, ya sean los inhibidores acomplejantes que veíamos, que son aquellos que mantienen los iones solubles, se reducen, ¿no es cierto?, la saturación a través de interferir en la nucleación misma y no alcanzar el radio crítico de estas partículas,
Por otro lado tenemos los inhibidores, ¿no es cierto?, que causan esta disolución o que son capaces de inactivar la formación de estos embriones o que lleguen al núcleo crítico. Y, ¿no es cierto?, lo que veíamos también del efecto es que hacemos que aún cuando las partículas crezcan, como se actúa o se interviene o se modifica el crecimiento cristalino, aun cuando crecen, se transforman en partículas grandes, pero que no son partículas adherentes, porque fuimos capaces a través de mecanismos químicos de distorsionar o de modificar esta estructura cristalina, modificándolos en sólidos amorfos que no son adherentes y que son fácilmente transportables por el flujo acuoso. Eso es respecto a los mecanismos de formación de los diferentes productos químicos. Ahora vamos a gastarnos los últimos minutos en ¿cómo se llama? En ver o comentarle a ustedes cómo se atacan las diferentes sales más comunes que podemos encontrar en los procesos mineros metalúrgicos y cuáles son algunas recomendaciones respecto al tipo de producto químico o procedimiento que deberíamos hacer para evitar la formación de la incrustación, o bien cómo manejar una vez que la sal ya está formada. El principal actor, ¿no es cierto?, y el que todos conocemos, es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, dentro de su estructura, posee tres formas que son polimorfas, que son la calcita, la aragonita y la baterita. La calcita es la forma que más conocemos nosotros, ¿no es cierto?, es el típico sarro que vemos en diferentes partes de los procesos, la fase más estable. Después tenemos la aragonita, la cual se forma alrededor de los 60 grados Celsius, inclusive a temperaturas mayores también. Normalmente esta sal de aragonita se estabiliza por iones magnesio, plomo y otros que pueden estar presentes en la solución. Y tenemos la baterita, que ya se forma a temperaturas mucho más altas y ya también se estabiliza por algunas sales como el magnesio y las proteínas y otras especies. Estas están más presentes en procesos ya pirometalúrgicos, en donde en los ductos de salida de gases o los scrubbers, ¿no es cierto?, de algunas fundiciones, ustedes ven formación de incrustaciones a esas temperaturas. Es un carbonato de calcio en forma de baterita, porque ya estamos hablando de que se forman a temperaturas por sobre los 100 o 150 grados Celsius. Todas estas formas son de carácter reversible en determinadas condiciones, por supuesto, no obstante la que nosotros encontramos con mayor estabilidad y la que normalmente vemos es la calcita. El carbonato de calcio es el compuesto que más, aparte, ¿no es cierto?, de los minerales de silicio, que son la fuente de muchos, la base mineralógica de muchos metales. El carbonato de calcio es el compuesto más encontrado en depósitos sedimentarios en el planeta. La mayor parte del carbono, ¿no es cierto?, se encuentra formando parte del carbonato de calcio, ya sea como calcita o aragonita, que eso ya lo vimos, y en algunos casos como baterita. Y esto aquí ya, si nosotros llegamos a encontrar en cuerpos mineralógicos el carbonato como aragonita o como baterita, ya eso tiene más que ver con la edad geológica, ¿no es cierto?, de la mina en sí. Pero si mal no recuerdo, en mis clases de geología siempre el profesor nos decía que América del Sur, el cordón geológico, siempre está conformado entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior, lo que hace que los compuestos asociados a calcio y carbono están mucho más firmes, digamos, o sea, son mucho más estables como calcita que como otra especie que se pueda formar a mayor temperatura. La solubilidad del carbonato disminuye con los incrementos de pH, eso también lo vemos muy bien en los procesos, en diferentes operaciones unitarias, en los procesos en los procesamientos minerales, perdón, cuando agregamos caliza o cal a los procesos. También, como lo conversamos a un principio, la temperatura es un factor súper importante, sobre todo en el carbonato de calcio. Basta un pequeño cambio
en una solución que tiene el carbonato de calcio en solución, un pequeño aumento en la temperatura hace que precipite carbonato de calcio. Por eso que es un compuesto que es muy sensible a los cambios de temperatura y precipita fácilmente. ¿Cómo controlamos la formación de carbonato de calcio? Bueno, la forma natural es manteniendo el pH menor a 7. Esto se logra con agregar algún tipo de ácido a las soluciones y manteniendo temperaturas relativamente bajas. Esto desde un punto de vista de control de operación mecánica, ¿cierto? O de operación, de continuidad operacional. Desde el punto de vista de tratamiento químico, lo normal es, siempre se usan algunos fosfonatos como activos químicos y algunos polímeros denominados AEC, que son ácido poliepoxisuccinic. Estos son los mejores inhibidores de carbonato de calcio que se disponen hoy en forma comercial. También las formulaciones siempre vamos a encontrar o deberíamos exigir que tuvieran algunos copolímeros sulfonatados, ¿no es cierto? O sulfonatos, también provenientes del ácido acrílico, porque siempre es importante tener una cuota de dispersante, ya que siempre nos vamos a encontrar en estos procesos, los procesos no son ideales, siempre vamos a tener partículas que exceden su KPS, siempre vamos a tener presencia de sales, por lo tanto siempre es importante tener una cuota de dispersante que nos ayude a mantener las partículas de carbonato de calcio en suspensión, ayudado de los otros mecanismos del antiincrustante como son la especie de inhibición. Se me había olvidado mencionar algo en la primera tabla que vimos respecto a los quelantes. Los quelantes son productos muy buenos, pero el problema es que son estequiométricos. Y en minería ustedes saben que estamos hablando de caudales muy altos, de durezas muy altas, por lo tanto se hace económicamente inviable usar productos quelantes para el control de incrustaciones. Ese es un poco el motivo del cual no se analiza más en detalle. Por lo tanto, un programa efectivo para el control de carbonato de calcio tiene que exigirse que tenga tanto para el control e inhibición de incrustaciones a través de los inhibidores, ¿no es cierto?, que vimos, estas mezclas de polímeros y secuestrantes, y también para evitar el ensuciamiento a través de dispersión de sólido en suspensión, a través de estos copolímeros derivados del ácido acrílico o fosfonato. Respecto a otro material que siempre es bastante común encontrar, que son las sílices y los silicatos, normalmente los clasificamos en tres categorías, que son la sílice amorfa, los silicatos precipitados y la arcilla suspendida en agua. La sílice amorfa normalmente proviene de estos mecanismos de polimerización y los mejores métodos para controlar la depositación de esta sílice amorfa es también a través de inhibidores de incrustación que forme complejos insolubles, inhibición también que sea capaz de modificar la estructura cristalina de los silicatos y también mediante la incorporación de agentes dispersantes para mantener dispersos estos silicatos que puedan pasar o exceder su KPS. Los mecanismos de polimerización que vimos en un principio, ¿no es cierto? Primero tiene que excederse el KPS, ¿no es cierto?, de la sílice. Normalmente ocurre en un rango de 2 a 8,5. La solubilidad de la sílice normalmente es independiente. El pH más alto de 9, la sílice es más soluble debido a que ahí empieza a formarse el famoso ion silicato. Y la sílice también, como la mayoría de las sales, aumenta, ¿no es cierto? En este caso la sílice amorfa aumenta su solubilidad al aumentar la temperatura. Los factores que afectan la polimerización, en este caso la sílice y los silicatos, incrementa la velocidad de polimerización de la sílice y los silicatos, aumenta con el incremento del pH. Para un mismo constante de equilibrio, de saturación, ¿no es cierto?, la velocidad de polimerización aumenta en forma proporcional al aumento de temperatura.
y es normal que los iones de los metales polivalentes incrementan, ¿no es cierto?, la velocidad de polimerización tanto de la sílice y de los silicatos. Como resultado de la polimerización se forman partículas de sílice coloidal, que son las que normalmente las tenemos presentes como sedimento en las aguas. Estas partículas coloidales se adhieren a la superficie formando un depósito o un ensuciamiento. No obstante, bajo esto se ve un sitio de anclaje bastante frecuente y común para la formación de incrustaciones. La floculación o la sedimentación de estas partículas incrementa obviamente el factor de ensuciamiento. La velocidad de sedimentación también aumenta con la fuerza iónica producto de la conductividad o de las sales disueltas en el agua. Bajo condiciones normales, todos los metales polivalentes, los iones, los metales polivalentes también aumentan esta velocidad de sedimentación. También obviamente los productos de corrosión aumentan la velocidad de depositación por arrastre, ¿no es cierto?, dentro del mismo flujo acuoso. En relación finalmente a los silicatos, y a diferencia de lo que veíamos anterior de la sílice amorfa, los silicatos sí poseen una estructura cristalina que es bastante estable. La solubilidad de los silicatos disminuye al aumentar la temperatura, pero decrece al aumentar el pH. Las arcillas, tal cual algunas sílices coloidales, ¿no es cierto?, se encuentran suspendidas en el agua. Su sedimentación obviamente forma depósitos en la superficie de los sistemas. Las arcillas, al haber presencia también de biofilm, sirve de aglutinante o de gomina, ¿no es cierto?, para que las arcillas se formen y se peguen, ¿no es cierto?, en esta superficie, formando depósito, ensuciamiento y posteriormente incrustación. Y bueno, eso, que estos sirven de sustrato, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que haya un biofilm después de arcilla, esto sirve de anclaje para que se formen posteriormente incrustaciones de alguna de las sales que está excediendo su KPS. Para este control lo que hacemos es usar dispersantes de arcilla, usando agentes dispersantes, los cuales lo que hacen se absorben en la superficie con la misma carga, ¿no es cierto?, electrostática, haciendo que estas se vayan repeliendo y se evita la precipitación de esta. Otra sal bastante común en minería es el sulfato de calcio. El sulfato de calcio tiene 3 fases, la más conocida es el gypsum o el yeso, que es el sulfato de calcio dihidratado. Después tenemos el sulfato de calcio semihidratado, que ya se forma a temperaturas un poco más altas, y el anhidrio, ¿no es cierto?, el sulfato de calcio anhidrio, que se forma a temperaturas mucho más altas. Es muy parecida la secuencia de diagrama de fases del carbonato de calcio, de la calcita, la aragonita y la baterita, respecto también del sulfato de calcio, del gypsum, el semihidratado y el anhidrio. Normalmente el sulfato de calcio es factible de ser controlado. Las bases químicas que se utilizan son fosfonatos, poliacrilatos y algunos derivados del ácido maléico como polímeros, son bastante efectivos. También algunos poliacrilatos hay que tener cuidado porque algunos ácidos maléicos también tienen problemas con la tolerancia al calcio en un determinado pH, y también algunos fosfatos. Es importante destacar que en los últimos años, y como lo vamos a ver probablemente en la sesión del jueves, Soleni ha desarrollado antiincrustantes que son muy efectivos para el control de sulfato de calcio, inclusive a pH muy ácido, inclusive del orden de 1 a 1,5. Finalmente tenemos la incrustación de sulfato de calcio, perdón, de fosfato de calcio, el cual se presenta en 4 fases o en 4 formas. La hidroxiapatita, ¿no es cierto?, que es la más estable. Ya tenemos el fosfato de calcio amorfo, que es el ACP, el bihidratado, que es el DCPD, y el fosfato de octacalcio, que es metestable. La solubilidad del fosfato de calcio depende del pH. A pH más alto es menos soluble, tiene una solubilidad inversa respecto a la temperatura, parecido a lo que ocurre con el sulfato y el carbonato de calcio, es decir, son menos solubles cuando aumenta la temperatura. Algunas apatitas, algunos tipos de sulfato de calcio son más insolubles que otros.
y las incrustaciones se pueden controlar con el uso de algunos polímeros que contienen grupos sulfónicos. Esto es para el caso de los fosfatos de calcio. Con esto, bueno, cumplimos los 50 minutos de presentación. No, perdón, me falta el hierro. Existen dos estados para el hierro, ¿no es cierto? Ustedes lo saben, que es el ferroso y el férrico. El ferroso, que se encuentra en estado soluble, se puede mantener mediante el uso de quelantes y en la medida que no hay quelantes, también hay algunos productos, algunos polímeros que pueden también favorecer la insolubilidad del hierro ferroso. Y tenemos por otro lado el férrico, que es ya un hierro insoluble que está presente a veces como producto de corrosión, ¿no es cierto?, generalmente, y esto la idea es mantenerlo disperso por el fenómeno de dispersión que ya lo vimos y para evitar la adherencia a la superficie, porque obviamente hierro adherido a la superficie es producto de que se formen otras incrustaciones, otro orden y se favorezca lo que vamos a ver probablemente la próxima semana, es la corrosión bajo depósito. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Les agradezco la paciencia, el tiempo. A partir de ahora pueden empezar a hacer las preguntas. Me imagino que Eduardo va a tomar ahora la palabra para coordinar este tema y les doy las gracias por su tiempo. Muchas gracias. Sí, Carlos, muchísimas gracias. Mira, hay una pregunta de Juan Luis Reyes. ¿Se pueden usar una mezcla de quelantes y un polímero poliácido y hacer así más viable el uso del quelante para altos flujos de tratamiento? Yo diría que depende mucho del análisis del agua. Perdón, ¿quién hizo la pregunta? ¿Lalo? Juan Luis Reyes. Juan Luis. Mira, yo creo que depende mucho de la característica del agua y tal como dices tú, del caudal a tratar. Porque los quelantes actúan en forma estequiométrica, es decir, 1 a 1. Entonces, claro, si yo mezclo un quelante con algún ácido, ¿no es cierto?, que me permita a mí actuar como antiincrustante, es perfectamente viable, pero hay que analizar económicamente si eso es factible. La única forma de hacerlo es analizar la calidad físico-química del agua. Bien pueda tú, si quieres, nos manda las características físico-químicas del agua y te podemos indicar si es factible usar quelante o si es factible usar otro tipo de activos que te permitan controlar en mejor forma la precipitación de esas sales. No sé si alguien más quiere aportar algo. Abel. No sé. Sí, Carlos, coincido exactamente contigo. Yo creo que aquí en este caso lo más adecuado sería hacer un análisis detallado de la solución y recomendar el mejor tratamiento, ¿no? Perfecto, gracias. Ya no tengo más preguntas aquí, Carlos. De mi parte, solo una pregunta. Comentaste que hay diferentes especies que pueden incrustarse. Entonces, ¿estas son específicas para cada procesamiento de cada metal diferente? Es decir, para el procesamiento de minerales de metales preciosos, encuentras predominantemente ciertos tipos de incrustación y igual comparado con respecto al procesamiento de cobre o el procesamiento de hierro. Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, normalmente las incrustaciones en la minería de metales preciosos y en la minería del cobre son bastante similares. Siempre estamos hablando de o carbonatos de calcio o sulfatos. No obstante, las condiciones operacionales son diferentes. En el caso del cobre, ¿no es cierto? Nosotros, para el tratamiento sulfurado de cobre, es decir, para todo el proceso de chancado, molienda, flotación, siempre vamos a tener mayoritariamente la formación de carbonatos de calcio que provienen ya sea de la recuperación de las aguas de los tanques de relave, de la recuperación de los espesadores de concentrado de relave y de las mezclas, ¿no es cierto?, con aguas frescas que tienen para completar el balance hídrico de la planta. Normalmente ahí tenemos presencia de carbonato de calcio.
En el caso de los óxidos de cobre, los procesos que usan lixiviación, extracción por solventes y electrowinning, normalmente tenemos presencia en el proceso de sulfato de cobre, y en el caso de las aguas frescas podemos tener mezclas de sulfato o de carbonato. Ya en el caso del oro, por su condición, ¿no es cierto?, de cianuración, tienen que siempre trabajarse a pH muy alcalinos, por lo tanto ahí tenemos una gran presencia de carbonato de calcio que hay que controlar, y procesos bastante más específicos que en el caso del cobre, como por ejemplo si tenemos un CIP, un carbón en pulpa, un carbón en columna, una etapa de elusión, ¿no es cierto? Son diferentes procesos que utilizan diferentes, deberían requerir de diferentes químicos. Pero normalmente los enemigos, digo yo, son siempre los mismos, son sulfatos de calcio, carbonato de calcio y una que otra aplicación unitaria de silicato también puede ser ahí producto de la base mineralógica de los cuerpos de los metales. No sé si Abelito, Abel Saucedo, ¿no es cierto?, nuestro ingeniero especialista, también puede complementar esta respuesta. Sí, Carlos, efectivamente todo depende del tipo de proceso al que estemos tratando con nuestros antiincrustantes y las especies presentes en la solución, ¿no? Las impurezas que aporte el mismo mineral son los que van a generar el tipo de problemas, y hemos encontrado en algunos casos que sí, efectivamente, tenemos presencia de depósitos de sílice, ¿no? Entonces también Solenis tiene tecnología para ayudar a inhibir incrustaciones de ese tipo de especies. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Con esto damos por terminada la sesión, la primera sesión de este webinar. Le agradecemos a toda la audiencia, a nuestros participantes, a Carlos, por su presentación. Y les recordamos que la segunda sesión es el próximo jueves 25 de junio, a la misma hora, empezando a las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Y dependiendo de dónde nos encontremos, bueno, ahí están los diferentes horarios. Entonces, los esperamos y les deseamos que pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias por su participación. Si tienen cualquier duda adicional, por favor la ponen por escrito o inclusive al mismo mail que les llegó la invitación. Hasta luego.